Pasa, aventurero, toma asiento junto a la fogata. Llegas en el momento adecuado para escuchar esta historia y que en un futuro puedas estar preparado. Si te encuentras con Krill, la encarnación de la vigilancia cautiva. En un lejano reino, uno del que pocos ya hablan, tuvo la desgracia de ser elegido por el ser que se hace llamar un dios. Concretamente, este reino llamado Luxenia poseía cierto encanto natural, el cual hacía que sus habitantes y visitantes rebosaran de buena salud y un carisma inigualable. El reino era fructífero, pero en parte se debía al capitán de su caballería, Almiant, el portavoz de la paz. Era un caballero de nobles ideales, capaz de quitarse el pan de la boca para dárselo a los más necesitados, que en Luxenia eran muy pocos. Había sobresalido de entre su gente por defender los ideales del reino y vencer hace ya tiempo a un temible enemigo que había amenazado al mismísimo rey. Todo en Luxenia parecía ir de maravilla. Sin embargo, recuerda muy bien, por más brillante la armadura de un caballero, siempre una sombra le rodea. Almiant, pese a tener fama y buenos méritos, no venía de una familia noble, por lo que su sueño, su deseo, su anhelo era imposible. Él se había enamorado de la princesa del reino. Debido a todos sus reconocimientos, más de una vez había estado en el palacio real. Fue donde miró la belleza de su amor imposible. El reino de Luxenia tenía tradiciones centenarias, por lo que un caballero, por más engrandecido que estuviera debido a sus hazañas, jamás podría desposar a la princesa, si no venía de una noble familia. Aquel pensamiento había invadido y anidado la mente de Almiant, al punto de cada noche soñar con la princesa. Pero solo eran sueños, o al menos eso era lo que el caballero pensaba. La caballería de Luxenia, encabezada por Almiant, acostumbraba a patrullar los alrededores del reino, con constante normalidad. Era común ver cómo aquellos hombres, montados en corceles imponentes, recorrían el reino y los bosques cercanos. Esta rutina fue la que encendió la chispa para que el reino iniciara su declive. Almiant había tomado el hábito de patrullar solo, internándose en la oscuridad del bosque cercano al reino. Cualquier habitante admiraba su valor al buscar hasta en el lugar más recóndito peligros para el reino. Pero la realidad del caballero era repugnante. Almiant había reunido hace tiempo en una cueva oculta un pequeño enjambre de goblin, con el cual cada cierto tiempo jugaba de una manera oscura. Torturaba, apuñalaba y amedrentaba a aquellas monstruosidades que apenas tenían conciencia de sí mismos. Esta era la forma en que el caballero sacaba su frustración. Sin embargo, fue aquí cuando Kirk, la encarnación de la vigilancia cautiva, le puso en la mira. Mientras Almiant realizaba su típica y sangrienta rutina de tortura en medio del bosque, este se fue tornando de un silencio sepulcral. En un principio, el caballero no le tomó importancia, pero no fue hasta que una enorme sombra pasó volando sobre su cabeza, cuando él prestó atención.
Todo a su alrededor se encontraba distorsionado, como si de un sueño se tratase. Árboles y plantas habían tomado un color indescriptible para los ojos del hombre. Solo podía escuchar su propia respiración, y en un abrir y cerrar de ojos, todo a su alrededor había desaparecido. Se encontraba solo, en medio de la nada. Sus sentimientos eran incapaces de procesar lo que sucedía, y mucho más sus sentidos, al menos hasta que un aleteo interrumpió el silencio. Almiant miró en todas direcciones, mientras sus piernas se tambaleaban, pero su misma alma se estremeció cuando aquello entró en su campo de visión. Un ave enorme, monstruosa, descendía del cielo. Esta poseía 4 pares de alas, así como 3 patas. Las plumas que cubrían su cuerpo eran de tonalidades oscuras e iridiscentes, incapaces de ser procesadas por la mente mortal. Pero eso no era lo que había conmocionado a Almiant. La criatura, en lugar de cabeza, ostentaba un enorme ojo grotesco que miraba de manera despectiva al caballero. Almiant, al encontrarse en esta situación, no sabía qué hacer. Pensó en escapar. Pero, ¿a dónde si no había nada en aquella realidad? Repentinamente, la cabeza empezó a punzarle, mientras que al unísono pensamientos e imágenes invadieron su mente. La criatura estaba comunicándose con él. Mortal que presencias a la encarnación, arrodíllate y ante mi presencia. En la mente y a través de medios incomprensibles para Almiant, la criatura se comunicaba con él. Su cabeza daba vueltas, mientras que sentía una presión insoportable sobre cada parte de su cuerpo. Era incapaz de hablar, así como de mantenerse en pie, por lo que rápidamente se inclinó en el suelo. Toda la sangre que ahora mancha tus manos me ha llamado hasta aquí. ¿Qué es lo que desea? La afirmación y la pregunta de la criatura confundían al caballero. Cuando decía sangre, se refería a la de sus enemigos o a la de sus recientes hábitos. Por otro lado, sus ideas y deseos eran claros. El rostro de la princesa de Luxenia se dibujaba en su mente. Deseos de la carne. Escuchó en su mente. Esto hizo comprender a Almiant la naturaleza de la criatura, y como era evidente que todo lo que ideara sería leído por el ser. Con mucho esfuerzo, trató de reincorporarse a lo que la encarnación de la vigilancia cautiva miró con sorpresa, con su repugnante ojo. Al mismo tiempo, cuando parpadeaba, parecía dibujar una sonrisa malévola. Sé que mis deseos son impuros, pero jamás cederé ante un ser repugnante como tú, afirmó Almia, mientras una arcada invadió su garganta. Risas diversas resonaron en la mente del caballero, mientras que la indescriptible voz de la entidad retumbó a los pocos segundos, suprimiendo a las risas. Serás más maldito por rechazar a una divina, pero sé que volverás a Krill, la encarnación de la vigilancia cautiva. El dios, en su aspecto actual, empezó a aletear, mientras que un dolor que hacía que Almia deseara la muerte invadió su ojo izquierdo.
Por un momento, el caballero consideró desaparecer de su mundo, pero sus ideales e ímpetu hicieron que la cordura no desapareciera de él. Aún en agonía, podía escuchar nuevamente aquellas risas, mientras a su alrededor todo regresaba a la normalidad. Ahora, nuevamente, en medio del bosque y rodeado de los cuerpos de sus víctimas, había experimentado lo que leyendas contaban. Una entidad superior, aquello que llamaban dioses, había contactado con él, pero no había revelado su propósito. Lentamente fue reincorporándose, buscó sus pertenencias y dispuso a abandonar la zona para regresar al castillo de Luxenia. Estaba por partir cuando, a través del reflejo de su reluciente espada, miró su ojo. En concreto, el izquierdo, ese que aún punzaba. Ahora estaba maldito y su ojo presumía una marca. Un brillo que infundía temor al mismo Almiant. Bienvenido al canal Lore de Dungeons and Dragons en español. Gracias por haber escuchado esta nueva sección donde planteamos a un personaje original que pronto podrás ocupar en tus partidas, sean de cualquier sistema de rol. Esperamos, sin duda, que te haya gustado. También que lo compartas con tus amigos y otros aventureros. No olvides suscribirte, activar la campanita, claro, seguirnos en todas nuestras redes sociales. No te olvides también que ya tenemos Patreon, donde podrás apoyarnos directamente si es que te fascina nuestro contenido. Eso es todo por ahora. Recuerda, esto fue el canal de Lore de Dungeons and Dragons en español.